El Frente Oriental. ¿Era el parque de tanques soviético obsoleto e inferior a los Panzers alemanes? Un espectador estuvo en desacuerdo conmigo en mi primer vídeo, donde dije que el parque de tanques soviético estaba obsoleto. Por supuesto que tenía razones para pensar así, ya que los soviéticos no solo tenían el parque de tanques más grande del mundo, sino también algunos de los mejores diseños de la Segunda Guerra Mundial. Pero en este vídeo veremos si el parque de tanques soviético al principio de la guerra era inferior a la Panzerwaffe alemana. Veremos cómo la Unión Soviética diseñó y organizó su brazo blindado, cómo estaba estructurado y cuáles eran los tanques más representativos, cómo se compararon con sus homólogos alemanes y cómo evolucionó el número de tanques soviéticos en la guerra. El parque de tanques soviético al comienzo de Barbarroja. En 1930, Mikhail Tukhachevsky, brillante teórico militar y mariscal de la Unión Soviética, envió un memorando al Kremlin en el que defendía una inversión enorme en los recursos necesarios para la producción masiva de hasta 40.000 aviones y 50.000 tanques. Hasta el día de hoy, la cantidad total de tanques en el Ejército Rojo en vísperas de la guerra no se puede estimar con absoluta precisión. Durante mucho tiempo en la literatura nacional soviética se dijo de él en una frase: el ejército soviético tenía tanques de diferentes tipos en servicio, de los cuales 1.861 eran tanques T-34 y KV. La mayor parte de los vehículos eran tanques ligeros de diseños obsoletos. Solo recientemente, con la desclasificación de los documentos secretos de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, comenzaron a aparecer cifras que en realidad estiman la cantidad de tanques disponibles en el Ejército Rojo. Sin embargo, también difieren debido a la diferencia de datos en diferentes fuentes del archivo. El inventario de tanques soviéticos de 1941 era mayor que el del resto del mundo combinado. Según el Instituto de Historia Militar del Ministerio de Defensa de la Federación Rusa, había 23.106 tanques. El libro Estudio Estadístico e Histórico del Estado Cualitativo y Cuantitativo del Parque Blindado del Ejército Rojo en la víspera de la Gran Guerra Patria, de Zolotov e Isayev, publicado en la revista Historia Militar número 11 en 1993, concuerda con ese número. Mikhail Ivanovich Meltyukov eleva el número hasta 25.786, y ese es el número que encontraréis en Wikipedia a la fecha de elaborar este guión. Tomo el número más aceptado y citado por la mayoría de historiadores, tanto rusos como extranjeros, y es el de 23.106 tanques y cañones autopropulsados para toda la Unión Soviética. 12.782 tanques estaban estacionados en los distritos occidentales. Las cifras correctas varían ligeramente, como con todos los datos soviéticos de estas fechas. Esta gran fuerza de tanques estaba organizada en 20 cuerpos motorizados, cada uno de los cuales era como un ejército separado. Por su parte, los alemanes no tenían nada parecido. Cada uno de sus cuerpos motorizados tenía algo más de 1.000 tanques de varios tipos y 35.000 militares en total. Claramente, en este caso, la aplastante superioridad numérica soviética no fue suficiente para vencer a los alemanes en 1941. El cuerpo motorizado resultó ser extremadamente ineficaz. Sus componentes estaban desequilibrados y tenían demasiados tanques. Fueron ineficaces debido a un mando y control extremadamente deficiente y la falta de apoyo efectivo de infantería y de coordinación en combate. El cuerpo mecanizado o motorizado también tenía diferentes modelos de tanques y necesitaba diferentes piezas de repuesto que generalmente no estaban para nada disponibles. El cuerpo blindado también carecía de automóviles y tractores, lo que en la práctica negaba su movilidad, y la capacitación de las tripulaciones dejaba mucho que desear. La Panzerwaffe era 5 veces más pequeña que el cuerpo motorizado o mecanizado soviético, pero era mucho más eficaz gracias a una composición más equilibrada y un alto grado de motorización, mucha mejor capacitación y tácticas de mando y control efectivo. La división de tanques alemana incluía infantería motorizada móvil y se hizo especial hincapié en la capacidad antitanque. Como veremos a continuación, vencieron y humillaron al cuerpo blindado soviético, el más grande del mundo, con más tanques que todo el resto del mundo combinado y con los mejores diseños en un tiempo récord en las batallas de la frontera. La calidad de los tanques, el T-26. Según la web tanksencyclopedia.com, el T-26 fue con mucho el tanque más producido en el mundo en la década de 1930. A un nivel que solo podía alcanzarse en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. En ese momento, Stalin empujó sin miramientos a este gigantesco país rural
en una marcha no muy bien gestionada, la verdad, para convertirse en una potencia industrial. Con menos sofisticación de ingeniería que los modelos occidentales contemporáneos, el T-26 era ideal para la producción en masa y así el vehículo número 10.000 se construyó en septiembre de 1939. Este tanque por sí solo convirtió al Ejército Rojo con mucho en la fuerza blindada más grande que el mundo hubiese visto jamás. Incluso en el verano de 1941, los blindados alemanes se vieron abrumados por una proporción de 5-1 y los Panzer se enfrentaron con enjambres de tales tanques ligeros. En pocas palabras, el T-26 fue el pilar del Ejército Rojo, desempeñando la misma tarea durante los años anteriores a la guerra que el T-34 durante la Gran Guerra Patriótica. Había muchas variantes diferentes del T-26, pero la más numerosa era la versión de torreta única con un cañón antitanque de 45 mm. Era un tanque lento y ligeramente blindado. El blindaje del tanque oscilaba entre 6 y 15 mm. Su velocidad pasó de 31,1 km/h en las mejores condiciones sobre carretera asfaltada hasta 16 km/h en campo a través. Este tanque era el pilar del arma acorazada del Ejército Rojo en 1941 y participó con éxito en la Guerra Civil Española y las batallas del lago Hassan y el incidente de Nomonhan contra los japoneses. En Finlandia, sin embargo, mostró ya su obsolescencia cuando los finlandeses destruyeron grupos enteros de T-26 y capturaron alrededor de 200 de ellos. Como hemos visto en varios episodios anteriores, como la batalla de Raseiniai y todos los episodios de la batalla de Brody y el Frente Sur, muchos tanques simplemente se averiaron y fueron destruidos por sus propias tripulaciones, o simplemente fueron abandonados en el camino después de ser desmontados por partes, como por ejemplo la óptica de los cañones, las ametralladoras, etc. Los tanques de la década de 1930 no eran tan robustos como los tanques de la generación de la Segunda Guerra Mundial. El tanque ligero T-26 requería una revisión en los talleres del distrito después de solo 150 horas de funcionamiento de motor y una revisión de fábrica después de 600 horas. La mala calidad del combustible en aquellos días provocaba la carbonización del motor, unas bujías sucias y otros problemas que podían inmovilizar del todo el tanque. Las orugas y los pasadores de las orugas comenzaban a desgastarse después de solo 800 kilómetros de viaje. Los embragues laterales se desgastaban y el tren motriz se desalineaba gradualmente debido a los duros viajes campo a través. Se produjeron un total de 10.300 tanques T-26. La calidad de los tanques, el BT-7. Se produjeron un total de 4.965 tanques BT-7, y este fue el siguiente tanque soviético más numeroso al comienzo de la guerra. Pero, si incluimos todos los modelos BT, el total de tanques producidos asciende a 8.300 tanques. Este tanque fue concebido para ser lo contrario del T-26, que era lento. Los tanques BT eran tanques de caballería, o en ruso, Bystrokhotye, o tanques rápidos diseñados para asaltar la retaguardia del enemigo y destruir las unidades de infantería y suministro del enemigo. Este tanque ligero y maniobrable era rápido, con una velocidad de hasta 80 km/h en carretera y 48 km/h campo a través, y estaba armado con un cañón de 45 mm y dos ametralladoras de 7,62 mm, lo suficiente para luchar eficazmente contra la infantería enemiga y también contra las ametralladoras. Su chasis se basó en el tanque estadounidense Christie y su torreta en la del T-26 soviético. Al tanque BT-7 le fue mucho mejor que al T-26, pero tenía un blindaje muy pobre, de entre 6 y 22 milímetros. Luchó en el lago Hassan y en Jalgingol contra los japoneses, y más tarde en las invasiones soviéticas de Polonia en 1939 y Finlandia en 1940. Para el verano de 1941, el BT-7 estaba en mejor posición para luchar contra el ataque alemán que el T-26, que era más numeroso pero más lento. De hecho, fue el tanque de batalla principal del ejército soviético durante Barbarroja. Las pérdidas fueron altas, con un número estimado de 2.000 tanques BT-7 perdidos debido a la acción del enemigo o averías en los primeros 12 meses de la guerra. El desgaste de los tanques fue enorme, ya que se movían de un lugar a otro sin el mantenimiento adecuado ni repuestos. Todos los tanques abandonados y no destruidos por sus tripulaciones fueron luego capturados e integrados como Beutepanzer para misiones auxiliares del ejército alemán. Los BT-7 soviéticos supervivientes participaron en absolutamente todos los frentes hasta el final de la guerra. La calidad de los tanques T-34 y KV.
Estos tanques eran desconocidos para los alemanes, fueron una sorpresa muy desagradable, ya que eran diseños muy superiores a cualquier tanque que los alemanes pudieran ponerles enfrente. Absolutamente ningún tanque alemán podía destruir estos dos modelos en junio de 1941. Punto. Sin duda alguna. Por lo tanto, el número total de tanques del parque soviético fue 10.300 tanques T-26, más 8.300 tanques de la serie BT, para un total de 18.600 tanques de los 23.106 tanques existentes en la Unión Soviética en junio de 1941, por lo que el 80,5% de todos los tanques pertenecían a estos tanques altamente vulnerables y claramente obsoletos. Modelos que podían ser derrotados por todos los tanques alemanes, excepto el Panzerkampfwagen 1. Sí, incluso el cañón de 2 centímetros del Panzerkampfwagen 2 podía penetrar el blindaje de 20 milímetros del BT-7, sin mencionar todas las armas antitanque alemanas. Pensemos y ponderemos este número. El 80,5% de todo el parque de tanques soviético estaba obsoleto y era extremadamente vulnerable al ataque alemán. Y por supuesto, eso sin contar todos los demás modelos de tanques ligeros y tanquetas. Pero, ¿qué pasa con los mejores modelos soviéticos? Posiblemente los mejores del mundo en 1941. Bueno, pues que solo había 1.861 tanques T-34 IKV. El resto de la fuerza acorazada de 1941 incluía tanques de reconocimiento anfibios ligeros, incluido el T-37 con 2.400 tanques producidos, el T-38 con 1.200 tanques producidos y el nuevo T-40 con solo 222 tanques producidos. También había una cantidad muy pequeña de tanques medianos y pesados más antiguos y obsoletos, incluidos 600 por ejemplo del arcaico mediano T-28 y 67 del gigante T-35. Pérdidas de tanques soviéticos durante Barbarroja. Todavía tenemos que agregar la cantidad de tanques producidos y los que estaban en proceso de entrega al ejército durante la Operación Barbarroja. Las estimaciones varían y en ocasiones se contradicen, pero los datos publicados en Rusia por el Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas en 1993 muestran las siguientes cifras: 28.200 tanques en total para 20.500 tanques perdidos, es decir, un índice de bajas del 72,7%. Casi todo el parque de tanques soviético se perdió. ¿Por qué? Si desglosamos el número de pérdidas en las operaciones según la historiografía soviética, vemos que el nivel más alto de pérdidas de tanques fue durante las batallas defensivas en el oeste de Ucrania, donde el cuerpo mecanizado del frente sudoeste intentó detener el avance de las fuerzas del grupo de ejércitos sur hacia Kiev en la batalla de tanques más grande de la historia, la batalla de Brody. Pero debido a la incompetencia del liderazgo, la falta de apoyo técnico y repuestos y la supremacía aérea de la Luftwaffe, la derrota soviética fue monumental y sin parangón, y esto no es una exageración. Una gran cantidad de equipo simplemente fue abandonado durante la retirada del Ejército Rojo. Solo en un almacén de Dubno, por ejemplo, las tropas alemanas capturaron 215 tanques, 50 cañones antitanque y toneladas de suministros. La 10ª división de tanques del 15º Cuerpo Mecanizado abandonó 140 tanques durante la retirada y perdió 110 vehículos en combate. La 8ª división de tanques del 4º Cuerpo Mecanizado, las tripulaciones en este destruyeron hasta 107 de sus propios tanques. 10 desaparecieron, 6 quedaron atrapados en un pantano y fueron abandonados. Y claro, sabiendo todo esto, no sorprende para nada que las pérdidas diarias promedio en el sur fueran de 292 tanques perdidos cada día. Tal nivel de pérdidas nunca se volvió a ver. Por ejemplo, en la famosa batalla de Kursk, esta cifra varió de 68 tanques perdidos por día en la operación ofensiva de Oriol y 89 tanques perdidos por día en la operación ofensiva de Belgorod-Kharkov. Conclusión. David Glantz, por ejemplo, resume la difícil situación del cuerpo blindado soviético en Barbarroja en su libro Choque de Titanes, del que cito. Dice así: aunque el Ejército Rojo era grande y su estructura de fuerza parecía formidable sobre el papel, también era muy torpe y, como lo indica su desempeño de 1938 a 1940, estaba plagado de serios problemas en todos los niveles de mando. En primer lugar, el ejército no tenía una unidad equivalente al grupo Panzer que pudiese lograr una penetración independiente a gran escala en la retaguardia del enemigo. El cuerpo mecanizado soviético tenía una estructura rígida y difícil de manejar que contrastaba desfavorablemente con el flexible cuerpo alemán motorizado y el posterior Panzer.
Cada cuerpo mecanizado soviético se centró en 2 divisiones de tanques. Cada una tenía 10.940 hombres y 375 tanques que se organizaron en 2 regimientos de tanques, un regimiento de infantería montado en camiones y batallones de tropas de reconocimiento, antitanque, antiaéreas, de ingenieros y de señales. Tales divisiones estaban desequilibradas, con muchos más tanques que otros elementos de armas de combate, aunque para compensar esto, el cuerpo mecanizado también incluía una división de infantería motorizada y varias unidades de apoyo para un número total autorizado de 36.080 hombres. La mayoría de los cuerpos mecanizados soviéticos disponibles estaban dispersos, con las divisiones de un cuerpo a menudo separadas entre sí por hasta 100 kilómetros. Además, varios cuarteles generales del ejército de fusileros controlaban algunos de estos cuerpos mecanizados, supuestamente para poder efectuar contraataques locales en apoyo del cuerpo de fusileros del ejército. Otros cuerpos fueron designados para participar en importantes contraataques bajo control del mando del frente. Por lo tanto, las unidades mecanizadas no estaban concentradas ni física ni organizativamente, lo que dificultaba agruparlas a nivel de ejército o para contragolpes superiores, aunque se suponía que debían participar en operaciones profundas independientes. Su dispersión y su estructura logística deficiente hicieron que tales operaciones fueran del todo imposibles o casi imposibles. La fuerza real de estos cuerpos varió ampliamente. Algunos tenían una cantidad considerable de equipo, mientras que otros cuerpos, especialmente los más alejados de la frontera, eran mucho más débiles. Además, se esperaba que algunos cuerpos utilizaran camiones civiles requisados para el transporte. Cuando estalló la guerra, muchos de los camiones disponibles no funcionaban y los regimientos de fusileros motorizados en las 2 divisiones de tanques tuvieron que recorrer largas distancias a pie para llegar al combate, los motorizados a pie, lo que ralentizó el movimiento de los tanques disponibles. La escasez de máquinas nuevas, es decir, solo 1.861 tanques Kliment Voroshilov y T-34, que eran alrededor del 6% de la fuerza total autorizada, era tal que incluso los cuerpos mecanizados completos incluían una mezcla de vehículos diferentes. Esta situación, más una escasez crónica de repuestos, complicaba enormemente el mantenimiento. Además, las formaciones soviéticas muchas veces carecían de comunicaciones por radio, es decir, casi siempre, apoyo logístico y entrenamiento de conductores, haciendo casi imposible la maniobra coordinada bajo las caóticas condiciones de la invasión alemana por sorpresa. Y cierro así cita. El Ejército Rojo cambió por completo la forma en que pensaba sobre los tanques, sobre cómo organizarlos y cómo usarlos. La Operación Barbarroja fue el catalizador necesario de ese cambio y al final el Ejército Rojo llegó a dominar el arte de la guerra blindada. Comenta, dale un me gusta y suscríbete para que lleguemos hasta Berlín. Muchísimas gracias como siempre por estar ahí.